Como siempre, bienvenidos a esta nueva edición de Young Science, que va a ir desde septiembre hasta junio del 2007. Espero que hayáis tenido un 2017, perdona, porque el 2007 pasó ya, es que el verano me ha afectado grandemente. Nada, espero que hayáis tenido todos un bonito verano, como nosotras, y que lo hayáis aprovechado y que vengáis con muchísimas ganas de enfrentar este nuevo curso y todas estas nuevas ediciones, que tenemos un montón de cosas preparadas que luego os vamos a ir contando para esta nueva edición, para estos 10 meses que tenemos por delante. Y bueno, pues cerramos con un broche de oro en junio, que fue María Blasco, la directora del CENIO, y abrimos con otro grandísimo broche de oro. Él es Alberto Ferrús, que es profesor de investigación en el Instituto Cajal de CSIC, del que además ha sido en 2 ocasiones director. Él es doctor de Ciencias por la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado en numerosas instituciones como la Universidad de Yale, el Instituto Tecnológico de California, el Instituto Weizmann en Israel y el Centro Nacional de Investigaciones Científicas en París. Su campo de especialización es la neurobiología molecular, y su tema general de trabajo es la relación entre la organización funcional del genoma y la fisiología de la sinapsis. Tiene varios premios, entre ellos el premio de Muth de Neurogenética, que se concede por la Brain Research Organization de Suiza. He mejorado mucho mi inglés este verano, como podéis ver. También es premio Cornelius Wiersma, el alemán también lo he trabajado fenomenal, que está concedido por el Instituto Tecnológico de California y es miembro español de la Alianza DANA para la promoción de los estudios cerebrales y además es uno de los coorganizadores del Curso Nacional de Neurociencias que se celebra en Carmona, del que he tenido la grandísima suerte de participar, y donde he podido comprobar que además de un grandísimo investigador, es un grandísimo incitador al pensamiento científico. Así que es un honor para nosotras tenerle aquí hoy y os dejo con él, que seguro nos va a contar un montón de cosas interesantísimas. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todos, gracias Carmen, gracias María. Creo que hacéis una labor muy encomiable, enhorabuena por ello. Debo confesar que estoy un poco intimidado. Nunca he actuado en un club. Entiendo que después de esta sesión hay una sesión de jazz que probablemente será muchísimo más entretenida que lo que les cuente ahora. Pero ya que han cometido el error de entrar antes de tiempo, pues me parece que van a tener que aguantar lo que les cuente ahora. El tema de hoy, el tema que quiero comentar con ustedes, es un poco especial porque estoy seguro que todos ustedes tienen ya una idea preconcebida de qué es y cómo funciona el cerebro. Con frecuencia, seguro que han empleado expresiones tales como yo uso el cerebro para pensar o para memorizar algo, de la misma forma que uso los pulmones para respirar. Es decir, establecen tácitamente una separación entre el cerebro y ustedes, cada uno de ustedes. Esta dicotomía quiero hoy romperla, por la sencilla razón de que les quiero convencer de que el cerebro y ustedes son la misma cosa. Es decir, el cerebro es el yo y yo soy mi cerebro. Y lo que vamos a mantener hoy aquí es una conversación e interacción entre todos sus cerebros y mi cerebro. A ver qué pasa. En el título que he escogido hay 2 conceptos importantes que quiero subrayar. Primero es el de máquina. Con él lo que quiero transmitir es la idea de que en un cerebro hay células y las células están llenas de moléculas y todas las energías y fuerzas que allí se pueden detectar están conocidas perfectamente por la física desde hace ya muchos años. No hay nada especial, por lo menos que se haya encontrado hasta ahora, y no hay perspectivas de que se vaya a encontrar algo inusual. Eso sí, es una máquina un poco especial, porque como verán, es una máquina que cambia constantemente. Y aunque les sorprenda un poco, queremos saber cómo de exitoso soy a lo largo de esta charla y convencerles de esto, el cerebro con el cual se levantaron ustedes esta mañana es diferente del que tienen ahora. Es más, me atrevo a decirles que a poca atención que presten,
su cerebro será diferente cuando entraron a cuando salgan de aquí hoy. Porque los contactos fundamentales que tienen entre sí las células del cerebro, las sinapsis, cambian con una inusitada velocidad. Eso ha sido una sorpresa relativamente reciente, porque hubo un tiempo en que se pensaba que ese número era más o menos constante desde que se nace. Hoy sabemos que puede cambiar en horas. Por otro lado, es una máquina muy especial, decía, pero por otra razón mucho más importante y con consecuencias más importantes. Es que es una máquina tramposa, nos engaña. Es algo así como un matrimonio. No digo más porque aprecio mi vida. Efectivamente, es una máquina que, como verán, fabrica la realidad. Y eso me lleva a la segunda palabra clave de este tipo. Digo aquí que es una máquina para interpretar el mundo. La diferencia radical está en que no es una máquina para representar el mundo, porque no lo representa, lo interpreta. Y en esa interpretación es donde incluye las imaginaciones, las mentiras, las fabricaciones. De modo que olvídense de que están viendo una realidad. Ustedes están interpretando una realidad. El ejemplo más clásico, una flor, para ustedes y para mí, es muy diferente a como la ve una abeja. Pero también es muy diferente la idea de una persona como la interpreta a otra. Y esa es, de hecho, la razón fundamental por la cual es tan difícil manejarnos en una sociedad, porque somos diferentes, uno cada uno. Y por tanto, interpretamos de forma diferente. Pero vayamos ya a las historias reales. Vamos a hacer una especie de paseo por algunas, desde luego no todas, las propiedades funcionales del cerebro. Voy a ir dando algunas pinceladas que lo que pretendo después de que las vean y las sientan, ahora les explicaré qué quiere decir sentir, haya una reflexión. Ustedes piensen por sí mismos. Cuando digo experiencia y sentido es que, no se lo he dicho hasta ahora, pero vamos a hacer experimentos hoy, aquí, de modo que no se asusten, no hacen daño. Les decía que el cerebro es un órgano especial, entre otras cosas porque cuando empleamos expresiones tales como tengo la piel muy sensible, estoy tocando esta madera y la noto dura, la mano, la piel no está sintiendo nada. Es una construcción que se hace en el cerebro. Y de forma, ustedes han visto múltiples veces este asunto, se suele representar toda la anatomía corporal externa en tamaños proporcionales a los que la región que se llama corteza somatosensorial se representa cada una de estas regiones. Y como pueden ver, el territorio cerebral de esta región dedicado a elaborar y fabricar las sensaciones que vienen desde esta región de aquí, de los labios, es mucho mayor que, por ejemplo, el que viene del brazo. Ustedes saben muy bien que la superficie del brazo es muchísimo más grande que la superficie de los labios. Hay una cierta densidad más alta de terminales en los labios, ciertamente el número absoluto de terminales en el labio y en un brazo es mucho más grande en el brazo. Sin embargo, decimos que tenemos mucha más sensibilidad en los labios. En realidad, esa sensibilidad se construye aquí arriba. Bueno, por darles una idea de cómo de constante es estas representaciones, este es un buen ejemplo para ello. Aquí tienen a 5 individuos, la nariz está hacia arriba, y los 5 individuos están haciendo exactamente la misma tarea. Con el dedo corazón de la mano izquierda están golpeando la superficie de la mesa, exactamente el mismo movimiento. Hay una diferencia en el ritmo, pero no mucho más. Y lo que se puede averiguar con este tipo de técnicas, que básicamente lo que consiste es en visualizar regiones donde el flujo sanguíneo es más alto con respecto a las regiones de alrededor, porque las células del cerebro, no todas, necesitan energía, y esa energía viene en forma de oxígeno a través de la hemoglobina de la sangre, y esa regulación se puede hacer de una forma muy local. Como ya verán en alguna imagen real, hay muchísimos vasos. En fin, lo que quiero destacar es que, como ven, estos 5 individuos que están haciendo
exactamente la misma tarea, la región de su cerebro que se activa mayoritariamente es diferente en cada uno. No es exactamente igual, es muy parecida, está más o menos en la misma región. Les he dicho la mano izquierda, y verán que aquí la región que se ilumina está en el hemisferio derecho, que hay una cruce de proyecciones entre la mitad del cuerpo izquierdo, se representa en el hemisferio derecho y la contraria. De modo que, como ven, hay una variabilidad. No todo el mundo es exactamente igual, como era evidente que iba a ser así. Pero no solo eso. Si tomamos uno de estos individuos, cualquiera de ellos, que está haciendo esa tarea, y lo sometemos a algo muy parecido a lo que muchos de ustedes están haciendo aquí ahora, beberse un vaso de whisky. Las cervezas son un poco más inocuas, pero los whiskies hacen cosas como estas. ¿Puedes acercar más? Pues como pueden ver, la región dedicada a hacer exactamente la misma tarea se ha constriñido, es mucho más reducida. Para ellos, para los sujetos que hacen esta tarea, o incluso para el observador externo, pudiera parecer que están haciendo el mismo movimiento. Pero el cerebro, como ven, no está funcionando igual, está funcionando mucho peor en el sentido de que hay menos energía, menos territorio, menos elaboración funcional dedicada a esa misma tarea. Por cierto, aquí tienen una de las muchas ideas que podrían utilizarse en esas campañas anti-alcohol antes de conducir. Algo así como, si bebe usted alcohol, se le empequeñece el cerebro. Bien, pues esta es una de los muchos cambios rápidos que pueden suceder en el cerebro. En este caso, debido a la ingesta del alcohol que pueda contener un vaso de whisky. Pero hay más. Cuando decía que se representaba el cuerpo, esto vale también para cosas tan aparentemente espirituales como la felicidad, la tristeza y algo muy importante, la empatía. La capacidad de imaginar qué está sintiendo otra persona que es distinta a nosotros bajo unas ciertas condiciones externas. Por ejemplo, mi madre me ha dicho que me preocupe, voy a llegar tarde. Pobrecita, la voy a llamar y le voy a decir que voy esta noche y llego tarde. Esa empatía requiere actividad principalmente en esta zona, y cuando un individuo está manifestando esta actividad, podemos decir que está experimentando un estado de empatía, aunque hoy no podamos decir respecto a qué. Es decir, la visualización de la actividad cerebral, primero, es extraordinariamente específica para determinadas actividades, pero además la tecnología está ofertando cada día progresos en la resolución espacial y temporal de esas acciones, y cada día se progresa en el refinamiento de qué actividades se pueden identificar respecto a qué tipos de comportamiento o sensaciones de pensamiento. No es demasiado arriesgado decir que, aunque hoy no, pronto será posible deducir con cierta precisión cuál es el estado emocional o las actividades previstas de un individuo simplemente teniendo un mapa funcional de su cerebro en ese instante. Mientras eso llega, lo que tenemos es la actividad de los humoristas, que nos vienen a decir, si alguien no lo puede traducir, algo así como visualizando los escáneres, le puedo adivinar dónde perdió usted su llave del coche, y además descubro que le gusta ponerse los zapatos de su mujer. Puede parecer un poco terrible el futuro haciendo este tipo de predicciones, pero que no quepa duda de que esto está mucho más cerca de lo que nos podíamos imaginar. Hasta el punto de que ya hay algunas empresas que se ofertan para producir este tipo de imágenes con un cierto poder anticipatorio. En fin, en el futuro, como digo, creo que nos brindará unas actividades y unas utilidades mucho más provechosas que las que hasta ahora los humoristas no pueden decir. Al margen de la actividad de un cerebro adulto, ha despertado desde hace tiempo mucho interés el estudiar el proceso por el cual un cerebro llega a ser adulto. Porque en la infancia suceden cosas, algunas de las cuales vamos a ver ahora,
que son de extraordinario interés para muchos aspectos de la vida diaria. Por ejemplo, comencemos por recordar cómo durante la gestación, durante esos 9 meses, el sistema nervioso central, que para resumirlo de alguna forma gráfica es algo así como un tubo, un fondo ciego al principio, la parte más anterior, crece por el procedimiento de multiplicar el número de células y estas varicosidades, que en realidad son vesículas de este tubo que llega a esta parte más interior, prolifera más o menos con esta pauta durante esos 9 meses, de tal forma que desde la parte más anterior de ella, el cerebro anterior, llega literalmente a obliterar casi todo lo que viene detrás de ese mismo tubo. Pero incluso en el adulto se habla de un tubo que nos lleva hasta esta región más anterior. Ese cerebro con el que nacemos, que ahora veremos cuánto pesa y cómo es, tiene una particularidad con respecto al peso del cuerpo, y es que es demasiado grande para lo que nos debería corresponder. Todos los animales tienen una correlación entre el peso de su cerebro y el peso de su cuerpo, pero los humanos tenemos un cerebro excesivamente grande para lo que pesamos como cuerpo. Pero no crean que las capacidades cognitivas de las que nos sentimos tan orgullosos se deben al hecho de que este cerebro adulto pesa aproximadamente 1,4 kg, porque deben saber que hay cerebros mucho más grandes. El del elefante pesa 6 kilos. Y sin embargo, nadie diría que tiene propiedades cognitivas potencial de 6 por encima del nuestro, ¿verdad? De modo que no es solo la masa total, sino se piensa el número, el lugar, las conexiones detalladas dentro de ese cerebro, lo que dota a ese organismo de una serie de propiedades diferentes de las de otras especies. Durante el proceso que va desde el nacimiento hasta lo que llamaríamos la madurez, ese cerebro crece. Aquí tienen 2 imágenes de un cerebro de un adulto, unos 25 años, y el de un niño de aproximadamente 1 año y medio. Aparte de la diferencia obvia de tamaño, que ahora se la cuantificaré, observen cómo esta región aparece, todo lo que es la corteza, parece muy corrugada. En el niño, si se fijan en detalle, la parte posterior tiene un cierto grado de corrugación, pero fíjense en la parte más anterior de ella, está prácticamente lisa, está muy inmadura. Esa es la parte que tarda más en madurar, lo hace durante toda la infancia y la juventud. Esa parte más anterior, lo que llamamos la corteza frontal, se utiliza, entre otras muchas cosas, para evaluar las consecuencias de un acto que todavía no hemos hecho. Por ejemplo, estoy jugando a la pelota, soy un niño, la pelota se me va a la calle, y si tengo este cerebro, yo voy tras la pelota. Pero si está un poquito más maduro, antes pienso si vienen coches o no. De modo que la anticipación y sobre todo los pensamientos abstractos también son un producto fundamentalmente de esta parte más anterior del cerebro y tarda en madurar. ¿Cuánto? Mucho. Desde el nacimiento, el cerebro puede llegar a triplicarse en peso. Y esa multiplicación no es tanto en aumentar el número de células, sino en aumentar el número de contactos entre esas células. Se hace más arquitectónicamente complejo durante ese tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hasta los 20 y tantos años. Durante todo este tiempo está madurando, está creciendo y se está haciendo cada vez más complejo. Habrán notado, eso sí, que hay barras azules y hay barras rojas. Y las barras azules son más altas, más grandes que las rojas. Y antes de que alguna señora me salte al cuello, tengo que aclararles y recordarles que esto no es ni más ni menos que el reflejo del hecho de que los varones, en el caso de la especie humana, suelen ser más grandotes que las hembras. Por eso la correlación entre el peso del cuerpo correlaciona con el peso del cerebro. Pero en modo alguno quiere decir que tenga propiedades cognitivas mayores. Libre me dio que decir algo así. Durante ese periodo, por ejemplo, hasta los 7 años, ocurren cosas muy interesantes. Y es una de ellas que en esa maduración de la que hablaba,
Hay lo que los expertos llaman periodos críticos, vamos a llamarle ventanas que consisten en un estado de maduración que el cerebro está listo, preparado para recibir cierto tipo de estímulos y elaborar con ellos cierto tipo de organización estructural en el cerebro. Esas ventanas se abren y se cierran, de modo que sería interesante a todos los maestros del mundo conocer toda la información posible sobre este tipo de ventanas. Pero lamentablemente, esta diapositiva es casi todo lo que se le puede ofrecer, porque no ha habido la suficiente dedicación a estudiar este tipo de cosas precisamente. Y aquí hay cosas muy interesantes que tienen sus consecuencias. Por ejemplo, las relaciones sociales con otros niños, alrededor, no piensen que esto son líneas estrictas, pues son aproximadamente a los 3 años, hasta los 3 años. No tiene mucho efecto el que los sometamos a esas relaciones. Es decir, traducción. Yo envío a mi niño a la guardería a los 6 meses porque así se va haciendo las relaciones con sus amiguitos. Hay muchas otras razones para hacerlo, pero esa desde luego no. Que busquen otras, que las hay. Pero ciertamente no utilicen un argumento que no vaya. Otro lenguaje, otro asunto es el lenguaje. Todo el mundo sabe muy bien que para aprender un lenguaje hay que hacerlo muy joven. En esta ventana de tiempo es ideal. Y se pueden manejar varios lenguajes, no solamente uno. El individuo colocará en una región el lenguaje que él decide que va a ser materno y en otra región distinta el lenguaje que va a decir subsidiario. Para él, un lenguaje materno es básicamente el lenguaje que habla la persona que le da de comer y que le cuida más todos los días. Esa es la definición de lenguaje. Pero esta, como digo, es la ventana ideal para aprender un lenguaje. ¿Quiere eso decir que no se puede aprender un lenguaje cuando se tienen 20 años? Sí se puede, pero cuesta mucho más esfuerzo. Y nunca será un aprendizaje tan perfecto como si se hubiera hecho en esta edad. Por último, aquí hay otra cosa que quiero destacarles. El uso de cantidades relativas. 5 es más que 3. Lo quiero poner en contexto de algo que quizá algunos recuerden. Allá por los años 70 hubo un movimiento en Estados Unidos por el cual se hizo popular en los sistemas educativos privados el enseñar a los niños, por ejemplo, matemáticas antes de tiempo, antes de lo que el currículum oficial decía. Se decía entonces que la estimulación precoz podría generar un desarrollo más grande del cerebro del niño y tener, por tanto, mayores capacidades en el futuro. Se invirtieron millones de dólares en aquello y fue un rotundo fracaso. Y la razón es esta de aquí, que no vale hacerlo antes de tiempo. Lamentablemente, estas observaciones, estos datos, se conocieron después de que se hubiera invertido toda esa cantidad de dinero. Uno de los muchísimos ejemplos que se pueden presentar en donde los criterios políticamente rentables de inversión se hacen a espaldas y con la ignorancia total de lo que la ciencia debería haber hecho. La investigación debería haber ido antes que la decisión política de hacer ese tipo de modificaciones en el sistema educativo. No es la única. Durante esos años, una de las cosas más sorprendentes que ocurre en cualquier ser humano es que aprende mucho, muy deprisa, muy rápido. Y la primera pregunta es decir, bueno, eso será una propiedad de individuos humanos, ¿no? La especie humana. Aquí les voy a demostrar que pueden aprender incluso cerebros que son muchos órdenes de magnitud más pequeños. Ahí tienen el de una abeja. Lo que va a hacer esta abeja es hacer el aprendizaje más complejo que se puede imaginar, es asociar dos cosas. Esta abeja va a asociar un olor con el azúcar. Lo que va a ocurrir en esta película de acá es que, si consigo que llegue arriba, esta abeja está viva,
Cuando aparezca un cuadrado rojo es un soplo con un determinado olor, y después, y esto es clave, que sea después un palillo azucarado. La antena lo toca, la proboscis se extiende inmediatamente porque la abeja quiere comerse ese azúcar. La pregunta es, ¿ha habido una asociación? Hagamos el experimento. Tomemos esa misma abeja, vamos a darle ahora. Ahora lo tienes todo. Hello, no hay trampa. Este resultado invita a mí inescapablemente a interpretar que la abeja había asociado la presencia de azúcar justo después de que apareciera ese sabor y por tanto espera que haya azúcar. Bueno, ese es el fundamento de prácticamente cualquier forma de aprendizaje. Retomemos el asunto. Este fenómeno de aprendizaje asociativo requiere inexcusablemente cambios en la función de los contactos que hay entre el cerebro, de las sinapsis. Y por resumirles una larga historia, aquí tienen algunos de las fases en las cuales la adquisición de una memoria se puede dividir operativamente haciendo experimentos. Por ejemplo, una fase que llamamos memoria de corta duración, en donde no hace falta más que mover algunas moléculas en la superficie de las terminaciones sinápticas. Otra fase que llamamos de larga duración, en donde es necesario transcribir genes, sintetizar proteínas. Otra fase intermedia que llamamos resistente a la anestesia, que lo que necesita el sistema es transportar cosas desde el cuerpo celular a las terminaciones. Y otra mucho menos conocida que es la medium term. No se sabe realmente cuáles son los mecanismos que suceden eso. Pero el mensaje importante a retomar aquí es que el aprendizaje no es un evento, es un proceso. Suceden cosas diferentes a lo largo del tiempo, hasta que al final podemos hablar de que se ha cimentado una memoria de larga duración, donde larga en el caso de estas moscas es de 24 horas, en el caso de los humanos puede ser 80 años. Todas esas cosas, como digo, necesitan cambios en esas miríadas y miríadas de puntos que ven ahí, que son contactos sinápticos entre células. Y cuando alguien les diga que no hay suficientes neuronas en el cerebro para almacenar tanta información, recuérdenles que lo que sí hay es suficiente número de sinapsis. Porque la idea que hoy empieza a cristalizar en el campo es que una representación de una memoria en realidad es una asociación, una pequeña constelación de sinapsis activas en determinados lugares, no de un número determinado de células. A esto es a lo que nos dedicamos en nuestro grupo, a averiguar cuáles son los mecanismos por los cuales se pueden construir y eliminar esas sinapsis. Y el resumen de lo que les puedo transmitir es que ya es posible experimentalmente cambiar ese número de sinapsis y eso tiene consecuencias funcionales. Por ejemplo, se puede hacer que en este caso estas moscas, prefieran un olor a una concentración que antes les resultaba repelente y al revés. Y se cambia la percepción cualitativa de un determinado olor. Este fenómeno se puede reproducir en otros animales mayores, y esto es lo que probablemente a ustedes les resulte más convincente, como os lo voy a enseñar. Lo que van a ver aquí son dos ratas, espero, que han sido manipuladas de tal forma que hemos inyectado algo que permite aumentar la actividad de este producto, que se llama, para los expertos, la fosfoinosítido 3-quinasa. El caso es que si esta enzima se promueve un aumento de su actividad mediante, en este caso, las ratas, inyección en una determinada región del cerebro, cuarto ventrículo. Y le sometemos a un ensayo, que es un ensayo de memoria, se llama condicionamiento por miedo. Consiste en lo siguiente, imagínense. A la rata se la coloca en un recipiente, en una jaula, en un determinado momento recibe un choque eléctrico.
decimos que la rata ha asociado ese choque eléctrico con el lugar y el próximo día, cuando lo colocamos en el mismo lugar, pero sin choque eléctrico, la rata tiene una reacción, si ha hecho la asociación adecuadamente, de quedarse absolutamente paralizada, congelada, se suele decir. Esto se llama condicionamiento por miedo. Y cuanto más haya aprendido, supongamos que más tiempo se queda paralizada. Lo que van a ver aquí son dos ratas, una control y otra inyectada, que han sido sometidos al mismo test y que al siguiente día se les ha colocado en la jaula donde estaban y se van a quedar paralizadas. Ustedes tienen que averiguar cuál de ellas es la que recibió la inyección que aumenta la actividad de descanso. Ambas se quedan congeladas, ¿verdad? Pero no pasa nada, no hay choque eléctrico. Y una dice, pues si no pasa nada voy a explorar. Pero la otra no. Y pasa más tiempo. Exactamente. Y pasa más tiempo. Ya al cabo de 8 minutos aproximadamente, la de su derecha empieza tímidamente a moverse. Estos experimentos, por cierto, se hicieron en colaboración con una de estas investigadoras españolas que, a decir de algunos miembros del gobierno, les gusta tanto la movilidad exterior. Bien, pues como han visto, este mismo procedimiento es aplicable desde un pequeño insecto hasta vertebrados. De tal forma que el mensaje general es que cambiando el número de sinapsis, que es lo que esta enzima hace, se puede, entre otras cosas, cambiar no solamente el comportamiento olfativo, sino también la intensidad de la adquisición de un aprendizaje, en este caso, el contexto del miedo. ¿Hay futuro para ello? Pensamos que sí, es un futuro lo dirá. Al margen de eso, vamos a hablar de otro tema muy interesante. En el cerebro, una de las cosas que los anatomistas de siempre han detectado es que hay un exquisito orden. No está todo conectado con todo. Hay células que contactan siempre con la misma diana. Y aquí está representado lo que ocurre en la retina. Las zonas más nasales, las que están más cerca de la nariz, proyectan a la zona más anterior de esto que se llama el tecto norte. Las zonas más temporales, las que están más aquí a la derecha, se van a la zona más posterior del tecto norte. Y eso sucede gracias a una serie de señales moleculares que existen en el sustrato de las otras células sobre las cuales va paseando este axón cuando crece. Se conocen bastantes de estas moléculas y los mecanismos que suceden fuera y dentro de esta célula para que al final esta proyecte aquí y esta proyecte aquí. Bien, esto sucede en otros sistemas sensoriales, en los pelillos del hocico y más. Y la pregunta es, ¿ese orden es importante en esto que decíamos de la interpretación del mundo externo? Nada mejor que un experimento, y este es, te lo confieso, estoy enamorado de él, para mí el experimento más maravilloso que se ha hecho jamás en neurociencia. Lo hizo Sperry, ya en los años 50, y se hizo esa misma pregunta. Sabiendo, como se sabía ya, ese orden en la proyección desde la retina hacia los centros visuales, el experimento que se le ocurrió es, pues vamos a cambiar la orientación de la retina. Tomó a este anfibio, la rana, cortó la retina, la giró 180 grados, la volvió a implantar. La elección del anfibio es porque regenera muy fácilmente. Ahora bien, regenera manteniendo la identidad molecular de cada célula. Por tanto, las células temporales irán a la zona anterior, los fotorreceptores temporales, los nasales irán a la zona posterior del tecto. Ahora bien, la posición relativa de esos fotorreceptores ahora ha cambiado. Ha cambiado 180 grados. Bien, hecho eso, la pregunta es, ¿y cómo interpreta esta rana el mundo? Como saben, la rana no habla, pero se les puede preguntar. La forma de preguntarlo es poniéndoles lo que más aprecian, es un insecto.
para comérselo. Y la observación maravillosa es que la rana lanza la lengua con un error de 180 grados. Una de dos. O la rana se ha vuelto masoquista, o la rana realmente está viendo la mosca en la posición de aquí. Pero fíjense las consecuencias profundas que tiene este experimento. La realidad es que la mosca está aquí, pero la rana ha interpretado esa realidad con un error de 180 grados, lógicamente por la intervención del malvado experimentador que le ha rotado la retina a 180 grados. Es decir, la rana estaba haciendo una representación que durante toda la evolución de ella y de sus ancestros le ha funcionado, pero podría ser así en la realidad o de otra forma distinta. Cuando ha intervenido el experimentador se ha demostrado que ese orden en el que estaba, que podía haber sido otro, tiene su peso específico, su efecto. El segundo experimento más maravilloso que conozco. Esto es una cría de búho. Como saben, estos animalitos tienen una representación tridimensional del mundo en modalidad acústica, muy precisa. Saben si el sonido viene de aquí o de aquí, 3 grados a la derecha o de 4 grados a la izquierda. Y también tienen una representación tridimensional del mundo en modalidad visual, porque tienen que ir a cazar lo que oigan por aquí. Lo que se le ha hecho a esta cría de búho es colocarle unas gafas especiales que están constituidas por prismas verticales que giran el mundo visual 30 grados a la izquierda. Solo eso. Gafas puestas. Y al cabo de un cierto tiempo, la maravilla de la observación es que este búho ha girado la representación tridimensional del mundo en modalidad acústica 30 grados a la izquierda, hasta hacerlo coincidir con la representación visual trucada. Es decir, en el cerebro ha ocurrido algo que ha detectado que había una incongruencia entre la representación del mundo en modalidad visual y la de modalidad acústica. El cerebro ha hecho algo, ha reorganizado algo. ¿Por qué predomina la modalidad visual sobre la acústica? Eso no lo sabe nadie. ¿En qué ha consistido el cambio? Tampoco lo sabe nadie. Pero el hecho fundamental es que al sistema acústico no se le ha tocado. De hecho, ni al visual tampoco. Le ha puesto una gafa simplemente. El mensaje que debemos sacar de aquí es que esta máquina del cerebro es además una máquina de generar coherencia. Y si algo no es coherente en el mundo que interpreta, hace algo en su cerebro hasta que consigue la coherencia. Y eso, como digo, tiene una trascendencia enorme, porque no sabemos cómo los cerebros evalúan la existencia o la no existencia de coherencia. ¿Qué están comparando con qué? Pero es una máquina de buscar coherencia, sin duda. Y para ver si hay coherencia, pues vamos a hacer el primer experimento. A ver cómo de coherentes tienen ustedes su cerebro. Vamos a ello. Lo que va a ocurrir aquí es que va a aparecer, por un tiempo relativamente corto, una imagen geométrica. Y su tarea es averiguar qué imagen geométrica es la que aparece aquí. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Se han pillado. ¿Alguien puede decirme qué figura? Triángulos y círculos. Una estrella sobre tres círculos blancos, ¿verdad? Vamos a hacerlo otra vez. ¿Conocido? Los triángulos ¿Todos están de acuerdo? Sí. Muy bien, enhorabuena. Sus cerebros son muy coherentes. El único problema es que se han equivocado. Porque aquí no hay ni un triángulo, no hay ni un círculo, no hay ni una estrella. Su cerebro ha construido una imagen que era lo más probable, por su experiencia previa, por sus visiones que han tenido, y ante una imagen que duraba poco tiempo y no les daba tiempo a analizar, han generado algo que les parecía coherente, una estrella de 6 puntas sobre 3 círculos blancos. Pero como pueden ver aquí, ni hay estrellas, ni hay triángulos,
ni hay círculos. Hay ángulos y quesitos. ¿Vale? De modo que han pasado el primer experimento, ustedes tienen un cerebro muy coherente. Pero vamos a hacer otro experimento. Aquí les voy a pedir que fijen su atención sobre el punto que está en el centro de la imagen. Y ahora va a pasar algo que no les digo lo que es, y ustedes tienen que averiguar qué es. ¿Qué ha pasado? La calavera. Media. Todo el mundo ha visto una calavera. Bueno, pues ahora les voy a explicar las consecuencias de lo que han visto. Hay pacientes que sufren epilepsias prácticamente intratables. La única forma de hacerlo es una cirugía muy extrema que consiste en cortar la estructura que se llama cuerpo calloso, que es prácticamente las conexiones entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Y eso es muy eficaz. Estos pacientes pueden hacer una vida perfectamente normal después de eso. Para que entiendan lo que le va a pasar a este paciente, se lo recuerdo aquí. Este es el cuerpo calloso que el cirujano ha cortado. El ojo derecho, las entradas por el ojo derecho se proyectan al lóbulo izquierdo, la zona visual. Lo que entra por el ojo izquierdo se proyecta a la zona visual del lóbulo derecho. Bien, pues a estos pacientes se les puede hacer el siguiente experimento, muy parecido al que les he hecho yo aquí ahora. Se les pide que fijen la atención sobre un punto, y la razón de esto es evitar que hagan un movimiento instintivo desde barrido, un movimiento sacádico, por lo cual ustedes rápidamente barren, hacen un scanning de la imagen, muy rápido. Por eso la presentación debe ser muy rápida y su atención debe estar fijada en un punto. A este paciente se le proyecta, de la misma forma que he hecho yo ahora, una palabra que significa corazón en inglés, pero que está puesta de tal forma que a la izquierda está el pronombre él, a la derecha el sustantivo arte. Bien. Y se le pregunta a este paciente lo siguiente: ¿qué palabra ha visto? La respuesta inequívoca es arte. Vale. Podría ser que no ha visto el otro componente. El que no haya reconocido la palabra corazón entera es muy entendible, porque necesitaba que el cerebro derecho hubiera hablado con el cerebro izquierdo para reconstruir el concepto de corazón. Bien. Lo importante viene aquí ahora. Con un cartel donde están las dos semipalabras separadas, se le dice: con la mano izquierda, y esto es muy importante porque está gobernada por el lóbulo derecho, apunte a cuál de estas dos palabras es la que vio. La mano se levanta y dice ¡pum! Él. Como si nos dijo que había visto arte. No lo sé. Pero ustedes me han dicho que haga eso, yo he levantado la mano aquí. Es decir, esta persona en realidad vio ambas palabras. No pudo reconstruir el significado de la palabra conjunta, pero vio las dos. Pero ha podido verbalizar solamente una. ¿Por qué? La interpretación de eso viene, se supone que es del hecho de que la zona que controla el lenguaje está en el lóbulo izquierdo, aquel mismo donde está recibiendo las imágenes que provenían del ojo derecho. Sin embargo, lo que entró por el ojo izquierdo también ha llegado aquí, a esta corteza visual. La única forma de obtener la información de si realmente lo vio o no es hacerle esa pregunta de que con el brazo izquierdo mueva el dedo hasta la pregunta, hasta la palabra que ve. De tal forma que hay una disociación entre lo que uno es consciente que vio y lo que realmente vio el cerebro. Este es un experimento muy importante porque permite esa separación. En condiciones normales, la comunicación derecha-izquierda hubiera visto arte y él, que obviamente si se junta es la palabra corazón. Pero el hecho de que se haya cortado esa comunicación permite disecar entre ambos componentes. Y además nos permite correlacionar, por lo menos, que la existencia del centro que controla el lenguaje es necesaria para verbalizar y ser consciente de lo que se ve. Pero se ha visto, pero no se es consciente de que también se ha visto lo que entró por este lado. Separación, como digo, entre conciencia y percepción. Y vamos a abundar sobre ese tema.
Lo que ustedes han visto antes era esto. No es parecido a lo del asunto de la palabra corazón, pero ustedes han visto la calavera, entre otras razones, porque les ha entrado por su ojo derecho y le ha proyectado la corteza visual izquierda, donde tienen el centro del lenguaje. Por lo tanto, lo más fácil para ustedes ha sido verbalizar lo de calavera. La flor también estaba ahí. De modo que si en la segunda pasada, que ya estaban los ojos barriendo el campo, obviamente pudieron ver los dos. ¿De acuerdo? Les voy a poner nerviosos. Este es un, de nuevo, excelente experimento muy antiguo. Hay más repetidos, más modernos, pero el que vale es este. Consiste en lo siguiente. Al sujeto se le colocan múltiples electrodos fuera del cráneo y se le dice, haga usted un movimiento, por ejemplo, mueva la mano cuando quiera, pero no nos diga cuándo lo va a hacer, simplemente haga usted un acto voluntario. Lo que se observa, los experimentadores lo que ven es que el movimiento ocurre a tiempo cero, pero 800 milisegundos antes, que es una eternidad, casi un segundo. Ten en cuenta que una transmisión sináptica tarda en orden de un milisegundo. 800 son muchísimas sinapsis, especialmente si van en paralelo. Hay una actividad generalizada que va creciendo en intensidad en varias regiones donde están colocados estos electrodos. El problema es el siguiente. Si este es el acto voluntario, ¿cómo llamamos a esto? ¿Actividad preconsciente? ¿Eso qué es? A donde quiero llevarles a poner nerviosos es que hoy empieza a ser ya evidente que tenemos que admitir que existe una actividad cerebral que llamamos consciente y otra previa que antecede a esta siempre para cualquier cosa que hagamos, sobre la cual no tenemos ningún control. Dicho en términos más populares, vivimos con 800 milisegundos de retraso. Puede parecerles no mucho, pero genera problemas de toda índole, especialmente legales. ¿Dónde está el libre albedrío? El movimiento aquí, lo que se empezó a hacer aquí. Lo que se empezó a hacer aquí, ¿quién lo empezó a hacer? ¿Yo? Pero yo no era mi cerebro. Y aquí tenemos un problema. El yo consciente y el yo cerebro. Hoy no tiene solución por ahora. Pero les voy a poner aún más nerviosos. Aquí tiene un dibujo, una fotografía de hecho, del cerebro de un macaco, en el cual se han podido hacer estas mediciones que van a ver ahora. Suponemos que en el cerebro de un humano serían incluso un poquito más lentos los movimientos que van a ver, pero el camino que recorre estas señales es el mismo. Para que lo visualicen mejor, imagínense que ustedes son un paparazzi, está determinado a sacar una foto de su artista preferido y en la cámara en sus manos, el dedo sobre el disparador, el ojo sobre el visor y estar apuntando hacia la puerta donde saben seguro que va a salir un momento. Tienen ya tomada la decisión de que en cuanto aparezca, aprieto, le saco la foto instantánea. Vamos a ver cómo instantánea es. Lo van a ver aquí, es el tiempo que se consume, medido electrofisiológicamente en el caso del macaco, y, como les digo, probablemente algo superior en los humanos porque es más grande. Tiempo que tarda desde que aparece una imagen delante de nosotros, la recibe la retina, hasta que finalmente apretamos el dedo del disparador. Vayan calculando los tiempos. Están puestos aquí. En la retina, esos complejos visuales consumen unos 20 milisegundos, núcleo geniculado lateral, zonas áreas de la corteza visual, primarias, secundaria. Se empiezan ya a reconocer bordes, perfiles, contrastes, colores, se reconoce como que es una imagen humana, se toma el juicio de que es quien queríamos que fuera, damos una orden a la corteza premotora, a la motora, a la médula espinal, las motoneuronas, aprieta el dedo. 180 milisegundos como mínimo si ustedes fueran un macaco. Bastante más si son humanos. De modo que de instantánea, nada.
A donde quiero llevarles es a la idea de que la percepción consciente es una construcción que hace el cerebro y que requiere tiempo para hacerla, mientras van ocurriendo cosas. Estas actividades de las que veíamos antes probablemente estén en alguna zona de estas intermedias, no sabemos todavía cuáles. Vamos a ver cómo es su percepción consciente de algo. Lo que va a ocurrir aquí es que va a aparecer una imagen, tiene muchos borrones blancos y negros, se va a quedar ahí, no va a ser rápido. Lo que les pido es que cuando reconozcan algo, levanten la mano pero no digan nada, ¿vale? Empiezan a subir manos. Todavía no están todas. ¿Ven lo que se tarda en percibir algo consciente? Los que hayan levantado la mano que digan algo. ¿Qué ven? Un dálmata. Cabeza, orejas, pata trasera, segunda pata, rabito, está con el hocico en el suelo. ¿Ven cómo no es nada fácil percibir algo? Ese tiempo que han tardado, la imagen estaba ahí todo el tiempo, pero se tarda mucho tiempo, le han tardado bastante más de 180 milisegundos, varios segundos, en reconocer algo. ¿Qué ha ocurrido mientras tanto? Pues han ocurrido cosas tales como que esta región de su cerebro, aquí lo tiene partido por la mitad, la nariz está aquí delante y está separado la parte derecha de la izquierda y ahora aquí lo ven de centro. Esta región se llama tálamo. Es una región por la cual pasan todas las vías sensoriales, excepto las del olfato. Y esa región conecta con todas las regiones de las cortezas en sus diversas especialidades. En el momento en que usted dice, ajá, lo vi, ya lo reconozco, se ha producido lo que los fisiólogos llaman una sincronía en el disparo de las neuronas de este núcleo con las de la corteza. La corteza correspondiente a las donde tengan ustedes las imágenes de perros. En ese momento, esa actividad sincrónica es lo que el correlato electrofisiológico de la percepción consciente. Hasta entonces, el cerebro estaba buscando como loco algo en sus bancos de datos, de imágenes, a ver si reconocía algo. Estaba haciendo combinaciones. Pero han tardado mucho tiempo. De modo que ya no les debe extrañar ese primer experimento del que les hablaba, de la actividad cerebral, 800 milisegundos antes de que el individuo haga un acto voluntario. ¿Qué ven? Los animales han desarrollado métodos de camuflaje que consisten básicamente en retrasar hasta tal punto la percepción consciente por los posibles depredadores hasta el punto de que ni siquiera se pueden enterar. Sí, aquí hay un bug. Muy poquitos de ustedes lo han detectado. Este es el perfil. Oreja, otro, este. Tiene los dos ojos cerrados, evidentemente. Con esto quiero ponerles de manifiesto que la selección ha generado construcciones como estas, que son tan eficaces que impiden que se forme en el cerebro de los potenciales predadores la percepción consciente de que aquí hay una posible presa. Esto es mucho mejor del tiempo que ustedes han invertido en reconocer al perro dichoso. Pero las cosas a veces se tuercen. Y cuando se tuercen es terrible. Este es un cerebro enfermo de Alzheimer. Lo pueden reconocer porque la parte más frontal está severamente destruida, casi seca, también en las primeras posiciones más anteriores temporales. En este cerebro, sin embargo, pueden apreciar que muchas otras zonas del cerebro están perfectamente desde el punto de vista estructural. Y lo terrible es que estos pacientes se mueven, perciben sensaciones corporales, la corteza somatosensorial está muy bien, el cerebro está intacto, se mueven coordinadamente,
pero son incapaces de establecer memorias, de hacer pensamiento abstracto, de reconocer las consecuencias de un acto que no se ha hecho aún. ¿Recuerdan lo que les decía al principio de la corteza frontal? Lo que es curioso y no entendido aún es el hecho de que estas zonas, muy frágiles al parecer, son las últimas en haberse desarrollado durante el desarrollo de ese niño que les comentaba antes, pero además las más recientes en haber sido adquiridas durante la evolución. No se sabe muy bien por qué es así, pero es un hecho de que lo más reciente es lo más frágil. En este caso, las consecuencias, como saben muy bien, son devastadoras. De hecho, puesto en esquema, todas las regiones marcadas en azul son las más sensibles en el caso de la enfermedad de Alzheimer. No hay cura para ella aún. Es un proceso neurotóxico. Hay algunas moléculas conocidas que causan esa toxicidad. Primero se pierden sinapsis. Los primeros síntomas son relativamente benignos, pequeños olvidos de cosas que no se deberían haber olvidado, como por ejemplo el nombre de tu mujer o tu dirección, transitorias al principio, y se van agravando. Es que lo primero que caen son los contactos sinápticos. Cuando un determinado número de ellos se pierden, ya se empiezan a perder células. Curiosamente, las células que se empiezan a perder son aquellas que están conectadas entre sí. Estas regiones están conectadas entre sí. Por eso, por lo que son regiones y no todo el cerebro que se deteriora tan rápidamente en el caso de la enfermedad de Alzheimer. El asunto de la actividad de esa región de la corteza frontal y prefrontal es mucho más importante de lo que imaginábamos hasta ahora. Sabíamos que esa zona anterior se ha desarrollado y tienen desde gatos, perros, monos, ardillas, chimpancés y humanos, y proporcionalmente en el caso de los humanos ocupa una región mucho más grande que en estas otras especies. Como digo, es bastante reciente. Pero hay algo mucho más turbador respecto a esta región. Es que necesita un cierto nivel de actividad. Cuando eso no sucede, cuando no hay actividad neural intensa en esa zona frontal, nos podemos encontrar con esta curiosa figura que conocemos con el nombre de psicópata. Quiero decir, un psicópata, los más conocidos, aquí tiene a uno de ellos, Mr. Bundy, 15 asesinatos. No tiene ningún aspecto morfológico y su comportamiento externo era perfectamente normal, era hasta amable con sus vecinos. Uno de los campeones es este intelectual que tiene aquí, un médico británico, el Dr. Sheep. 250 asesinatos en su mano. El procedimiento de envenenar sistemáticamente a sus pacientes. Ninguna de estas dos personas, obviamente, manifestaba otros síntomas que llegaran a pensar que pudiera ser un psicópata. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos manifiestan esta notable descenso de actividad en la corteza prefrontal y frontal. Ahora bien, hay muchos otros casos de personas que sabemos que están haciendo actos verdaderamente estúpidos o aberrantes. Coloquialmente le llamamos este hombre debe ser un descerebrado. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Bueno, es muy probable que lo que estemos enfrentando es casos más benignos de descenso de actividad precisamente en esta corteza que, como les digo, se encargaba de las tareas y las consecuencias de tareas que todavía no se han ejecutado. Las consecuencias de esto es muy peligroso, porque esos casos por debajo de los asesinos en serie están ocupando puestos de responsabilidad en muchos sitios. Elijan ustedes la profesión que más les guste, a mí se me ocurren varias. Pero son personas que tienen mando sobre otros y sus decisiones fisiológicamente aberrantes tienen consecuencias, y a veces muy graves. No basta con que estos señores, Mr. Bundy, Mr. Shipman, asesinen a personas, basta con que manden asesinar a otros. Basta con firmar un decreto.
Eso es una preocupación muy seria. Para cerrar, les he contado que hay una máquina, que es una máquina especial, que cambia constantemente, que se inventa la realidad, que les engaña, y que se mantiene durante una vida más o menos larga. En la senectud se van perdiendo poco a poco, en la senectud normal, lo que se llamaría la senectud saludable, si tal cosa existe. Lo que se van perdiendo son contactos sinápticos sobre todo. Si se pierden ya muchos, empiezan a caer células, entonces empezamos a hablar de patologías. Hay patologías que le llevan a uno al hospital, pero hay otras, y estas son las preocupantes de verdad, que no le llevan a uno al hospital, que lo mantienen en su puesto de trabajo. En todo caso, hay una serie de mitos que seguro los han observado, los han leído, los han vivido, incluso puede que los pensaren en algún momento. El cerebro humano no es distinto, no es muy distinto de otras especies, por la sencilla razón de que hemos evolucionado nuestro cerebro a partir de otras especies, adaptando, modificando las proporciones de una región a otra, pero al fin y al cabo una estructura muy parecida. Esas funciones no activan un solo lugar, no se llamen a equívoco cuando les he mostrado esos planos de actividad en una región. Eso es una actividad relativa con respecto a otros. Pero para mover este dedo por la zona de la mano izquierda le falta todo el cerebro. Lo que ocurre es que esta región concreta que les enseñaba, la corteza somatosensorial derecha, es particularmente intensa en su actividad, pero no es la única. El cerebro funciona igual que un computador, eso es literatura popular. No es cierto, por muchas razones. Por lo menos los computadores tal como los conocemos hasta hoy. Si el día de mañana se pueden hacer computadores que tengan la capacidad de generar una realidad coherente, independientemente de las órdenes que reciban, quizás empiecen a aparecer el cerebro humano. Pero además tendría que ser un computador que estuviera dotado de la capacidad de, por encima de todo, sobrevivir. Que esa máquina que busca coherencia, además busca sobrevivir a toda costa. Consume muchísima energía en el cuerpo, hasta tal punto de que si por alguna razón no hay suficiente alimento en el cuerpo, es capaz de degradar sus propios músculos para nutrir el azúcar que se genera antes de hacer el glucógeno para alimentar a las neuronas. Lo último que cae, lo primero que cae son los músculos. Esos niños de las hambrunas verán que tienen unas extremidades finísimas. Estas son las razones. De modo que es una máquina que busca coherencia y sobre todo sobrevivir. El cerebro tiene una función de representar al mundo. Esto creo que habrá quedado claro con los experimentos que les mostré. No representa nada, interpreta, y cuando es necesario se lo inventa. Este último normalmente suele decir que es una tontería, pero después de 4 años de ver a nuestra clase política funcionar, empieza a pensar que hay algo de verdad en él. En fin, ustedes juzgarán. Muchas gracias por su atención. Hola, yo la pregunta es, no sé si es muy técnica o no, pero en la transparencia que nos ha mostrado de la instantánea, de que no se transmite a los diferentes puntos del cerebro la señal de tiempo que tarda, no sé si es por la distancia en la que se encuentra cada punto del otro, pero la velocidad es constante o se acelera en determinados puntos, la transmisión de la señal me refiero. En general, la velocidad de transmisión es relativamente constante, pero no es uniforme porque depende, entre otras cosas, del nivel de, se llama mielinización, el aislamiento que los axones tienen, del número de contactos sinápticos que haya, de las arborizaciones y otra cosa muy importante, del calibre del axón por el cual circula. Para que lo entiendan, la analogía es muy buena si la comparan con un flujo de agua que va por una tubería. Si la tubería es ancha, flujo rápido. Si es estrecha, va más lento. Algo parecido sucede en el sistema nervioso. En general, los tiempos reales de transmisión sináptica es 1 milisegundo, una sinapsis química normal. Si la sinapsis es eléctrica, entonces no hay retraso, es instantáneo, pasa de una célula a otra. El grado de mielinización, cuanta más mielina, más rápido, más saltatoria puede ser. Para los efectos de lo que la imagen quería
sentir y las mediciones que se hicieron para generar esa imagen, se supone que la velocidad es constante, de región a región. Cuando has hablado de la actividad cerebral previa a la conciencia, comentas que se detecta actividad en el cerebro antes de que el observador detecte que se empieza a mover la mano. ¿Por qué cuando el observador detecta que se empieza a mover la mano es cuando pensamos que eso es la conciencia y no puede ser mucho antes? Es un asunto que puede llevar a un debate dialéctico de a qué definimos conciencia. Admito eso. Pero el hecho es que cuando el observador empieza a detectar el aumento de actividad, no hay posibilidad de error. Sabe ya que esa actividad va a desembocar en un acto voluntario. Es decir, esa actividad previa es predictiva. El individuo va a mover la mano. Y es un movimiento que no requiere, la mano puede ser levantarla. O sea, no es un movimiento que requiera una mecánica compleja que pudiera dar cuenta de un cierto retraso. Se puede incluso tener otro electrodo en la motoneurona que finalmente lleva al movimiento de la mano. Esa motoneurona no registra actividad hasta el tiempo cero. Los 800 milisegundos anteriores está silente. Y se sabe que está ocurriendo aquí, pero no aquí. Insisto en que si queremos ahora cambiar la definición de conciencia, vale. Pero lo que hasta ahora definíamos como acto consciente y voluntario, o lo corregimos o admitimos que hay otra cosa antes. Y soy consciente de que genera a su vez el problema de cómo se genera esa actividad previa. Y la respuesta hasta ahora es nadie lo sabe. Las cosas que se dice que se pueden, que popularmente se dice que se pueden hacer para prevenir la pérdida de memoria y el Alzheimer, como seguir haciendo cálculos matemáticos y tener actividad cerebral, ¿se sabe si sirven para algo o no? Buena pregunta y esperable, porque todo el mundo tiene mucho interés. Tengan en cuenta que 1 de cada 3 en esta habitación acabaremos teniendo Alzheimer. Más o menos severo, pero en fin. Esa pregunta, hasta ahora lo que tiene como respuesta es una correlación. No existe un análisis causal, es una correlación. La correlación es la siguiente. Aquellas personas que han tenido una actividad intelectual muy alta, si tienen Alzheimer, ocurren dos cosas. Uno, que suele aparecer más tarde y que los síntomas suelen ser más benignos o se tarda más en llegar a situaciones realmente desastrosas. La interpretación de esto es que parece como que existe una cierta reserva sináptica. Si uno ha de perder o ha de empezar a manifestar síntomas patológicos cuando le quedan, pongamos, 100 sinapsis, si uno parte de 1000, tarda mucho tiempo en alcanzar el nivel patológico crítico, 100. Pero si parte de 200, alcanza ese nivel patológico muy pronto. De modo que hasta ahora esa correlación vale. Probablemente hay más cosas. Respecto a lo que podemos hacer para prevenir es muy difícil. Pero sí podemos hacer algo que estimule la formación de nuevas sinapsis mediante actividades intelectuales, a ser posible desde la juventud, pero si no hay más remedio, pues desde la jubilación. ¿Qué actividades? Los sudokus están bien, pero hace falta algo con un poquito más de esfuerzo, porque el cerebro fabrica sinapsis cuando se le pide algo intenso. Por ejemplo, aprender un idioma a los 70 años. No es fácil, requiere esfuerzo. Y eso es más eficaz que hacer sudokus. Cosas que no se deben hacer. Quedarse sentado en un sofá. La falta de actividad disminuye, entre otras cosas, el riesgo sanguíneo. Ver televisión más de la cuenta. Donde más de la cuenta significa más de 5 minutos. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, en el mundo que vivimos hoy, la televisión es un arma destinada a adormecer la actividad cerebral del espectador al máximo. Se pretende que el observador, el espectador, no piense, no ejercite nada, se limite a tener los ojos abiertos.
y cuanto más imbécil es la imagen que se le presenta delante, mejor. De modo que eso es de las cosas más perjudiciales. Pero insisto en que una actividad intelectual, pero intensa en cuanto a la demanda que se le pide al cerebro, o aprender un idioma nuevo, es beneficioso. Pero lo más beneficioso de todo, que se haga usted un análisis genético, averigüe si tiene el alelo APOE4 o una mutación determinada en la presenilina que le aumenta las proporciones o las probabilidades de que acabe teniendo esa enfermedad en concreto, otras para otras cosas. No estamos ya nada lejos del momento en el que se empiece a popularizar el hecho de que exista una secuencia de nuestro genoma con especial énfasis en una serie de marcadores ya conocidos que aumentan la probabilidad de tener una cierta enfermedad. No lo garantizan, pero aumentan la probabilidad. Mientras eso llega, lo mejor es preguntarse: ¿y mis padres y mis abuelos de qué se murieron? ¿Tuvieron Alzheimer? ¿O no tuvieron? ¿Tuvieron Parkinson? Porque la heredabilidad de muchas de estas enfermedades es cada vez más evidente. Sí, un tema del que a veces discuto, a ver qué tal tengo mi percepción sobre él, es respecto a los periodos críticos del aprendizaje y todas estas cosas que se empieza a oír de neurodidáctica, neuropedagogía. Mi impresión es que, siendo muy cierto lo que tú has mostrado, todo esto todavía le queda un recorrido importante. Pues claro que le queda un recorrido enorme, claro que sí. Dije en algún momento que era realmente penoso que se hubiera invertido tanto dinero en aquellos programas de actividad precoz cuando en realidad no sabía nada de si eso iba a ser efectivo o no. Ahora que sabemos algo, muy poquito, resulta que es algo totalmente contrario a lo que se esperaba. Efectivamente hay cierto debate sobre si los periodos críticos son muy estrictos o no. Hasta qué punto esas ventanas que se cierran se pueden volver a abrir. A ver, como todo, tiene su componente de discusión y sobre todo su componente emocional. Si yo soy padre de un niño que por razones X no le he podido enseñar un segundo idioma a la edad de entre 3 y 7 años y se me ha pasado ese tiempo, pues me resisto a admitir que no lo va a poder aprender ahora que tiene 18 años. Bueno, seamos un poco sensatos. No hemos dicho que no se pueda, esas ventanas no se vuelven a abrir. Se vuelven a abrir otras oportunidades diferentes, eso es importante. De tal forma que ese niño de 18 años sí podrá aprender un lenguaje, pero admitamos que no podrá ser aprendido de la forma que lo hubiera sido si lo hubiera hecho en aquella época. No es que lo haga mal, es que lo será diferente. Luego no lo podrá pronunciar ni usar con la misma fluidez y la misma eficacia que se hubiera aprendido en aquel momento. Y más allá del lenguaje, pues los demás periodos críticos otro tanto. Pero insisto, sabemos prácticamente nada. Lo poquito que sabíamos estaba ahí, no hay mucho más. Y se debería saber mucho más. Porque la neurodidáctica de la que hablabas sería una de las grandes beneficiarias de ese conocimiento. Pero no hay la inversión en investigación adecuada para aprender eso. Creo que no nos ha hablado mucho, yo no me he dado cuenta del consciente o del inconsciente a la hora de interpretar el mundo. No sé si es que son ya conceptos obsoletos, porque yo es que tendería a pensar que la interpretación de la realidad pensamos que es mucho desde el yo racional y el yo consciente. Sin embargo, quizá tenga la parte emocional o la parte inconsciente una parte muy grande en la interpretación de la realidad. ¿Están estos conceptos obsoletos o qué nos puede decir? De obsoletos nada. Precisamente lo que he querido transmitirles con el experimento de los electrodos fuera y del individuo moviendo cuando él quisiera, un acto voluntario, es que existe un mundo de actividad independiente de la consciencia, anterior a él. Por lo tanto, esa actividad que se produce en esos momentos obviamente no es consciente del individuo. Lo que pasa es que no tenemos herramientas para estudiarla, esa actividad, independientemente de la actividad consciente. Independientemente. No hay muchas herramientas.
Pero los experimentos hechos con estos pacientes a los cuales se les corta el cuerpo calloso porque tenían ataques epilépticos muy serios, nos permiten demostrar que hay una percepción que es al margen de la percepción consciente, entendiendo por consciente que no podemos verbalizarla, lo que se demuestra que existe. Esta señora a la cual le dicen con su mano izquierda señale lo que vio, marca una palabra que efectivamente vio, pero que no es consciente de que la vio porque no la puede verbalizar. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de esa percepción que es inconsciente porque no se puede verbalizar? No lo sabemos. Solamente sabemos que el camino de entrada tiene que ser por ese ojo izquierdo que proyecta al lóbulo, a la corteza visual del lóbulo derecho, que por tanto se ha debido almacenar ahí. Pero no se lo ha dicho al otro lóbulo, donde está el lenguaje, porque están cortadas las conexiones del cuerpo. Por tanto, sí, existe esa actividad inconsciente, hay percepción inconsciente y solamente se puede poner de manifiesto en experimentos como este. Pero no la podemos manejar, salvo en los casos de pacientes con el cuerpo calloso cortado, que no son abundantes, claro. Si hubiese dicho una parte, ¿cuánto es consciente y cuánto es inconsciente en la percepción de la realidad? Ahí me resisto mucho a poner números. Y como ejemplo, les voy a poner algo que seguro conocen. A veces se habla, pues tal cosa es tanto por ciento genético y tanto por ciento ambiental. Se me revuelven las tripas al oír eso. ¿Quién lo ha medido? ¿Con qué unidad de medidas? Es imposible. Como quien dice, no, esto hay genes que determinan la homosexualidad. Otros dicen, no es el ambiente el que determina la homosexualidad. Vamos a ver, ¿alguna vez en la historia de la vida han estado los genes separados de la estimulación ambiental? Jamás. Por lo tanto, separar entre esos dos componentes es un acto que yo no quiero calificar de perverso, porque lo que se persigue al decir eso es poder cargar las explicaciones sobre una heredabilidad genética que no se puede modificar, o bien cargarlo hacia el lado ambiental y por tanto modificable si cambiamos los sistemas educativos, la manipulación habitual que se suele hacer con la ciencia. Pero vuelvo a insistir, genes y ambientes no han estado jamás separados. El consciente y el inconsciente no han estado jamás separados. Podemos debatir si todos los cerebros tienen una actividad consciente o no. A eso tendríamos que definir, acordar una definición de qué es consciencia. Como han podido ver en otros animales, hay actividades o hay estructuras en su cerebro donde sabemos que en el humano son fundamentales para generar esa actividad consciente. Por lo tanto, el sentir general de esa mayoría de todos nosotros es admitir que hay formas de consciencia y por supuesto muchos animales tienen formas de consciencia. ¿En qué se parece o qué se diferencia de la nuestra? No lo sabemos. La inmensa mayoría de las preguntas que seguro tienen, la respuesta más honrada es decir, no lo sabemos todavía. Pero lo importante es evitar en lo posible caminos erróneos, como el cerebro es un computador, el cerebro representa la realidad, cosas como esas. Esas sí las podemos por lo menos corregir. Pero a su comentario me resisto a poner proporciones, porque no se puede medir. Yo tengo entendido que la memoria no se pierde, lo que tú pierdes es la capacidad de acceder a la memoria siempre está ahí. Es cierto que hasta ahora se pensaba que efectivamente el no poder recordar algo era técnicamente inseparable de si se ha olvidado o no. Pero hay una serie de experimentos un poco complejos para contar aquí ahora, en los que se puede demostrar que se pueden borrar memorias. El proceso es una desfosforilación. Ahora bien, para borrarlas es necesario que el individuo las recuerde en ese momento. Por decirlo en otro lenguaje, la memoria tiene que salir de sus almacenes y exponerse. Y es en ese momento en el cual se puede borrar. O para ser más exacto, sustituirla por otras. Y hay experimentos, como digo, muy curiosos, muy sugerentes, en los cuales la interpretación más lógica es sí, se ha podido o sustituir o borrar una memoria. Se habla mucho de los casos de memorias traumáticas, de memorias de situaciones traumáticas, como método
para borrar. Pero hay que evocar esa memoria y justo en ese momento es cuando se puede hacer. De modo que parece que, por lo menos en algunas condiciones, la memoria sí se puede borrar y se puede modificar. Y también es muy fácil implantar una memoria diferente. Es decir, podemos estar seguros, podemos convertir a un testigo del juicio en un testigo absolutamente convencido de que vio a fulanito robarle la cartera a menganito. Pero ese individuo se le ha llevado a creer eso mediante una manipulación, no de intentar nada, sino simplemente intentar, en este caso, psicológica de conversación, imágenes sugerentes pero no demostrativas, hasta que el individuo acepta que eso es la realidad de lo que vio. Y se pueden fabricar memorias también, implantarlas. No es fácil, pero hay casos en los que sí es posible hacerlo. Hace no mucho salieron los medios que muchas de los experimentos que se habían hecho con técnicas de imagen, parece que los controles no eran correctos. ¿Cómo podemos valorar la situación? Pues afortunadamente la ciencia tiene esa peculiaridad, lo que no se puede repetir pasa a ser no verdad y además se publica. Esto no se puede repetir. Y efectivamente ha habido una serie de noticias respecto a una serie de experimentos que no estaban bien controlados. Pero obviamente hay muchos laboratorios en el mundo haciendo imagen. Como digo, las técnicas cada vez son más precisas. No sé ahora mismo el número y qué tipo de imágenes o conclusiones se verían afectadas por esa falta de buenos controles. Es cierto que algunos datos se han tenido que retractar, pero lo que he contado aquí hoy, muchísimas otras cosas más, parecen hasta ahora sólidas, en el sentido que se reproducen en otros laboratorios. Pero vuelvo a insistir en algo muy importante. El desarrollo de tecnología que nos permita mejorar la resolución espacial y temporal es clave. Esas manchas que se veían rojas por ahí son muchos millones de células. Necesitamos algo mucho más pequeño. Por tanto, necesitamos resolución espacial. Y lo que todavía no está muy conseguido es la resolución temporal. Los experimentos requieren verdaderamente horas de reproducir la misma imagen, por ejemplo, para reconocer qué regiones del cerebro están asociadas con la percepción de caras, por ejemplo, que es distinta de la percepción de objetos. Pero ese tiempo que se requiere para adquirir esas imágenes tiene que reducirse en el futuro, con tecnologías que nos permitan tener datos más fiables en menos tiempo. En fin, esos datos, esas noticias de las que refiere, yo creo que afectan a un número muy reducido de casos. Considerando los experimentos que mostró respecto al miedo, ¿es posible resetear una neurona? Dos conceptos aquí. Es que no sé cuál es el nivel de detalle que quiere que le cuente, pero es cierto que las neuronas tienen lo que se llama un set point. Quiere decir que tienen una frecuencia de disparo que es óptima para que el sistema funcione bien. Y esa es una propiedad que la neurona adquiere cuando se diferencia. Y lo adquiere en base al número de canales iónicos que coloca la membrana, el lugar donde los coloca, etc. Ese set point se puede cambiar. Y se puede cambiar administrando cualquier modificación farmacológica o genética que cambie, por ejemplo, el número de canales. Hacemos que esa neurona ahora dispare a otra frecuencia. Y eso tiene consecuencias en el circuito. ¿Vale? De modo que en el micromundo, la respuesta es sí, se puede hacer un cambio en el set point. En el macromundo, se puede hacer un cambio, resetear los experimentos de miedo. Es más difícil, porque son muchas más neuronas las que hay que cambiar. En teoría sí se podría, en la práctica es mucho más difícil, porque no se tiene acceso a todas y cada una de ellas al mismo tiempo, de la misma forma. Y sobre todo siempre se nos van a escapar algunas porque no conocemos el número total de ellas. De modo que en grupos grandes de neuronas, el reseteado se podrá hacer pronto, lo que
podemos hacer hoy por hoy son chapuzas. Algunas cosas sí se pueden hacer. Se dice que una persona es psicópata porque deja de usar algunas partes de su cerebro, pero ¿cuáles son esas y por qué? El caso más extremo que he presentado aquí es toda la región frontal. Cuando la actividad de esa región disminuye mucho, ese individuo lo llamamos psicópata por sus actos, no porque se le haga un escáner, se vea que no tiene actividad y ya lo vamos a etiquetar como psicópata. Pero si a alguien se le hace ese escáner y tiene una actividad muy baja en la corteza frontal, por lo menos se le debería vigilar. Hay un movimiento científico por ahí que está pidiendo a todos los candidatos a presidente del gobierno que se hagan un escáner. Y hay fundadas esperanzas de que un presidente de Estados Unidos que tenía una notoria deficiencia de actividad del lóbulo frontal. Varios cientos de miles de iraquíes lo han sufrido. De modo que tiene consecuencias eso. De modo que esa es la región más sensible. Pero las imágenes que tenemos hoy son demasiado groseras, es toda la región frontal. Lo que les he querido subrayar es que seguro que hay casos muchísimo más sutiles, casi imperceptibles a este tipo de escáneres disponibles hoy, y que sin embargo el comportamiento de esos individuos nos indica que están haciendo actividades psicopáticas. Por ejemplo, cruzar una autopista cuando hay tráfico. ¿Vale? Por ejemplo, encender un fuego en el campo que quiere asar un chorizo en pleno mes de agosto. Cuando uno ve a esa persona le dice, este tío es un descerebrado, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Que no piensa. Efectivamente, no piensa. Ese es el problema. Y pongan la lista debajo de esa, de todas las actividades que a ustedes les parecen absurdas, aberrantes, y empiecen a sospechar que es un caso de esos en los que hay algún defecto, quizá no tan masivo como este. Necesitamos métodos más resolutivos para detectar ese tipo de deficiencias funcionales. Sí. Me hace favor, si tiene alguna idea de dónde está localizado, por decir así, un hecho que la memoria recuerda, si están las células, si están las reacciones químicas. Esa es la gran pregunta que todos quisieran conocer. ¿Dónde se almacena la memoria? Vayamos por partes. Primera parte. No sabemos cuáles son las unidades de la memoria. Y para comprenderlo, suelo poner un ejemplo que es muy gráfico. En los años 60, todo el mundo quería saber dónde se codificaba la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Se sabía que las proteínas estaban compuestas por 20 aminoácidos, de tipos distintos. Se sabía que en el DNA había 4 nucleótidos, pero nadie sabía cómo se podía corresponder 20 aminoácidos con 4 nucleótidos. Hasta que a los señores se les ocurrió descubrir que había un código por el cual cada 3 nucleótidos codificaba un aminoácido. Fantástico, se encontró el código genético. En esa situación hoy no sabemos ni cuáles son las unidades de memoria, ni con qué hay que codificarlas. ¿Con número de sinapsis? ¿Con frecuencia de disparos de sinapsis? ¿En una sola célula? ¿En un grupo de células? Lo que muy vagamente se intuye es que esta codificación se hace en grupos de sinapsis, no de neuronas, distribuidos en una región amplia y que no pertenecen a una sola célula. Pero además, y eso es lo maravilloso, esa constelación de sinapsis, se pueden perder algunas de ellas y se pueden, no obstante, reconstruir lo memorizado de una forma más o menos fiel. No olviden nunca esto. Las memorias nunca son reproducciones de lo que ocurrió, de la realidad. Es una reconstrucción de la realidad. Por eso se puede modificar. Si no, no habría manera. O sea, no son fotografías que tenemos aquí. Y por otro lado, cuando decimos que se recuerda una cosa, por
ejemplo, una imagen es lo más fácil. Hoy está claro que la imagen la descomponemos en perfiles de contraste, intensidades de luz, colores. Eso va a vías diferentes. En otros sitios se vuelve a reconstruir. Por ejemplo, se conoce porque hay enfermedades que lo permiten descubrir, pero es maravilloso encontrarse un caso de personas que tienen la visión perfecta. Reconocen cualquier color, cualquier contraste, cualquier objeto, pero son incapaces de reconocer un rostro, una cara. Se llama prosopagnosia. Y hay el mismo fenómeno, pero para quienes son incapaces de reconocer objetos. Reconocen caras, pero no objetos. Y hay una región en el cerebro donde, esa sí se ha podido poner el dedo en ella, donde la actividad de esa región es absolutamente necesaria para reconocer caras. Está parte de aquí abajo del cerebro, y ahí hay muchos miles de neuronas que su actividad es necesaria para reconocer una cara. Pero eso es independiente de lo que contenga la cara. En estos individuos con prosopagnosia, si le muestra un ojo, reconoce si eso es un ojo, una nariz, si es una nariz, pero la cara en su conjunto no. Y no me refiero a caras familiares, caras en general. En algunos casos he escrito que son realmente o patéticos o graciosos, pero este fue el caso de un chico de 20 y tantos años que descubrieron que tenía prosopagnosia porque se encontró con que fue a la mili, al ejército, a la marina, y se tuvo que ir a los 4 días porque no podía distinguir a un individuo de otro. Todos llevaban el mismo uniforme y las caras no las distinguían unos de otros. Obviamente se quejó, fue al médico, el chico, estás excluido, era incompatible. De modo que el almacenaje no se hace en células únicas y todo lo que almacenamos se descompone en componentes cuyas unidades aún no conocemos. En el caso de imágenes, estas cosas que he dicho. Pero seguimos sin saber cuáles son las unidades de la percepción de color o de la percepción de contraste. Y hasta que no sepamos cuáles son las unidades y con qué hay que codificarlo, no podemos sacar ese código. Y ese es el gran reto de la neurociencia, encontrar el código de codificación de memoria. O sea, no se sabe ni el dónde ni el cómo. Y otra cosa de nada más. Respecto. O sea, la actividad cerebral en el sueño está estudiada y en un estado de hipnosis también está estudiado. ¿Podría hablar algo de eso? Gracias. Sí, es una actividad muy curiosa. Vamos a hablar del sueño primero. El sueño, el cerebro está funcionando, pero uno no es consciente. Sin embargo, durante el sueño se están reproduciendo imágenes caóticas de lo vivido cuando uno estaba en estado consciente, estado de vigilia. Una cosa muy curiosa es que la unión y la concatenación de esas imágenes no sigue ningún patrón lógico. Uno sueña actividades o hechos que no tienen ninguna lógica. Por ejemplo, estoy subiendo por un árbol y metido de él empiezo a volar. Veo una combinación de colores que jamás la he visto, pero se combina. Es decir, son combinaciones que no se adaptan a la lógica. Podríamos pensar que ahí el cerebro está descansando de esa máquina de buscar coherencia y está corriendo incoherente. A su vez, el sueño sirve para muchas otras cosas. Cambia el número de sinapsis durante el sueño de una forma notable. En el día y la noche prácticamente todos los cerebros cambian el número de sinapsis, y no solamente en las estaciones de la percepción visual, sino en otras muchas, por ejemplo, que controlan el ritmo circadiano. De modo que hay un gran tráfico en el cambio del número de sinapsis. En la hipnosis es un estado de relajación muy intenso en el que prácticamente se atenúan las conexiones entre el tálamo y la corteza. Entonces uno deja de percibir sensaciones de forma consciente, pero por todo lo demás pues, puede obedecer órdenes, puede moverse. Los que padecen sonambulismo, es algo parecido, son personas que hacen un recorrido, van a la nevera, se echan refrescos, se lo toman. Cuando se les despierta,
que hago aquí, la mayor parte de los casos reaccionan inventándose un hecho. No es que tenía sed y ha venido. No ha venido porque tenía sed, ha venido porque tenía un episodio de sonambulismo. Pero el cerebro inmediatamente inventa una excusa lógica, racional. Lo mismo cuando se despierta alguno de estos hipnotizados. Se les encuentra en una posición un poco comprometida, en el suelo. ¿Qué haces ahí? No, que estoy buscando algo que se me ha caído. El cerebro construye esas lógicas. Elasticidad del cerebro, el que tú puedas, una parte del cerebro se dañe y otra parte del cerebro tome esas funciones, como si dijéramos. Hay veces que ha habido veces de niños que han perdido la mitad del cerebro casi completamente y al final han podido tener una vida medianamente normal. ¿Cómo funciona eso? Evidentemente el sistema nervioso tiene la capacidad de reordenar sus conexiones en mayor o menor medida. Desde luego en situaciones donde hay un traumatismo, donde hay pérdida de tejido nervioso, el resto del tejido trata, no es de reconstruir, porque no lo puede hacer, porque ha habido demasiada pérdida de material, pero sí de reorganizar lo que queda, tratando de suplir algunas de las funciones que se perdieron. Quizá el ejemplo más conocido es a veces se dice que los ciegos desarrollan una hipersensibilidad táctil. Eso es a veces un asunto difícil de interpretar, porque evidentemente se han perdido zonas de la corteza visual en los ciegos, y esas zonas han establecido contactos con otras regiones vecinas. Una de las zonas vecinas es la corteza somatosensorial. Lo que ocurre es que ahora las células que estaban en la corteza somatosensorial, al perder la actividad subvecina hacia la corteza visual, extienden ramificaciones allí. Por eso a veces se dice que han tenido un aumento de sensibilidad, que sí, es que esas neuronas somatosensoriales están creciendo a expensas del territorio que dejaron sin funcionar las células visuales. No quiere decir esto que con las puntas de los dedos se vea. Lo que se hace es detectar que se ha aumentado la sensibilidad, pues eso, la lectura Braille, la sensibilidad de ciertas superficies aumenta un tanto. Ahí, sin embargo, esto está todavía bajo serias dudas, pero hay una serie de observaciones un poco intrigantes en individuos que son ciegos, en los cuales se les hace el experimento de preguntarse si alguna otra neurona ciertamente no relacionada con el sistema visual, ciertamente no relacionada con el sistema de la retina, es capaz de percibir luz. El experimento está hecho de tal forma que se le coloca una fotocélula, una fuente de luz fría, en el interior de la cola de la rodilla. Es imposible que pueda haber nada. Eso se ilumina y al parecer manifiestan una sensación como que están viendo algo. Recuerden, no hay calor porque es luz fría. No lo están viendo, no saben cuándo se enciende, pero ni siquiera lo pueden tocar. Está aquí detrás. Es el experimentador que controla cuándo se enciende y cuándo se apaga. Y estos individuos, en algunos casos, han manifestado una sensación como que ven un resplandor. Obviamente lo ven en el cerebro, en el ojo. Entonces, se ha pretendido distribuir la idea de que quizá haya neuronas sensoriales en la piel que no son fotorreceptores, pero que tienen una cierta sensibilidad a los fotones. Eso podría suceder. Pero como os digo, tómenlo con mucha precaución aún. En líneas generales, resumiendo, sí, el cerebro puede reorganizar hasta cierto punto casos de traumatismo, pero en ningún caso es una reproducción en miniatura. Un concepto también que de unas herramientas que están un poco ahora de moda, como es el asunto de la estimulación magnética transcraneal, que en determinadas
ocasiones, para enfermedades como el Parkinson, se ha visto que pues tiene cierta actividad positiva. Y aunque desconocía el tema de los psicópatas y la falta de actividad en la corteza prefrontal, ¿hasta qué punto este tipo de técnicas refinadas, obviamente porque ahora mismo son como algo muy grosero, que afecta a muchas, hasta qué punto ves que en algún momento pueden dejar de ser ciencia ficción y estimular regiones donde ciertas patologías son claramente como esta que comentabas, puede revertir esa actividad neural? Sí, está muy de moda lo de la estimulación transcraneal. Obviamente yo no soy un experto en ella, me limito a reproducir lo que veo y me cuentan. Los hechos son: hecho número 1, efectivamente la actividad dirigida desde el exterior con un imán, electroimán, interfiere con la actividad cerebral. Hay experimentos preciosos donde un señor está contando 1, 2, 3, 4 y veo de clic. Claro, eso es fácil de hacer, que es interrumpir algo. Un poco más difícil es hacer que el que no sabe contar ahora cuente. Porque impedir la actividad neural es hasta cierto punto fácil, pero promoverla no es tan fácil. Sobre todo promoverla de una forma que el resultado sea coherente. Para que si uno no habla y le consiguen mediante estimulación, lo que hay que conseguir es que hable, no que siga sin hablar. Vale. Hecho número 2, esto es física. La intensidad de los campos magnéticos utilizables tiene una profundidad de penetración en el cerebro muy corta. Para llegar a regiones un tanto más profundas, incluso dentro de la corteza, se requiere una cantidad de teslas, unidad de campo magnético, para lo cual los imanes físicamente tienen que ser muy grandes, por tanto no son prácticos. Esa es una limitación física y esa yo la veo difícil de arreglar. Con el Parkinson que mencionabas, hay grupos, incluso aquí en España, en Santiago de Compostela, Javier Cudeiro, que hace cosas muy interesantes. Por ejemplo, no saben muy bien por qué, pero si a un enfermo de Parkinson, que como saben tiene un problema muy serio de movimientos coordinados, se le provee de un estímulo externo, rítmico, que puede ser un tic-tac de un cronómetro, tic-tac, tic-tac, o decirle que tiene que caminar un largo pasillo siguiendo una línea roja que hay pintada en el suelo. Tiene un patrón al cual fijarse. El individuo hace un desplazamiento, anda de una forma sorprendentemente bien. Casi tan bien como si hubiera habido una estimulación con electrodos en lo poquito que queda de sustancia negra, que es la zona que se destruye y que provoca el Parkinson. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro? Para que adoptando ese ritmo externo que se le impone, imponga al cuerpo entero un ritmo que le permite andar bien, no se sabe qué es, pero es muy eficaz. Del mismo modo se ha pensado en poner estimulaciones a estos pacientes de forma que puedan andar por la calle con un estimulador que da un estímulo rítmico, que les permite hacer unos movimientos francamente buenos, pero no se sabe por qué. Yo soy más esperanzado en las intervenciones que intenten reponer las células que se han perdido, que con métodos como la estimulación transcraneal. Por este asunto de la física, digo que se necesitarían intensidades de campos magnéticos tan grandes que solamente se puede conseguir con un imán muy grande. Claro, no puedes ir por la calle con una lavadora puesto encima. Hola, la pregunta va a colación de los pacientes con epilepsia a los que se le había seccionado el coco calloso. Me ha llamado mucho la atención eso de que fueran capaces, pese a no poder verbalizarlo, de señalar sí. Y quería saber si se puede interpretar como una prueba, como un acicate, o que te puede llevar a inducir a pensar en un conocimiento válido pese a no ser verbalizable, algo así como una prueba de la intuición. Evidentemente es una demostración de que hay una adquisición de un conocimiento, una información en este caso, una percepción de una palabra, y que uno no era consciente de ello. Llamarle eso intuición o no ya es cuestión de cómo definimos intuición, claro. Pero lo que sí queda patente en ese experimento es que
uno ha aprendido cosas que no sabe verbalizar, ni sabe que las ha aprendido, que es lo importante. Solamente cuando obedece al experimentador le dice que con la mano izquierda apuntes lo que ha visto, entonces el sujeto comenta que la mano se le va a ese sitio. O sea, tampoco sabe por qué ha movido el brazo aquí. Por lo tanto, es plenamente inconsciente, no consciente, de lo que ha aprendido. Simplemente por el hecho de que no lo puede verbalizar. Lo que ha dado lugar a ese tipo de experimentos es una, por ahora, interpretación de que hasta qué punto lo que llamamos consciencia en realidad es un reflejo de la verbalización de lo que tenemos en el cerebro. Y si lo podemos verbalizar, que somos conscientes de ello. Verbalizarlo no quiere decir que pronunciemos las palabras, hasta con que lo verbalicemos internamente, eso es suficiente. Puedo hablar conmigo mismo, mira que todo puedo bajar, eso se puede hacer. De tal forma que ha habido quien ha propuesto eso, es una propuesta más. Vuelvo a insistir, necesitamos una definición operacional, se puede utilizar un experimento para validarlo, ¿no? De qué es la consciencia. No la tenemos aún. Nos toca a vosotros. A rebufo de esta última pregunta, la comunicación no verbal sería un conjunto de información inconsciente que nos puede condicionar, y mucho. El asunto de la comunicación no verbal es complejo en sí. Acabo hace muy poco, de ver una presentación donde localizan por imágenes, por visualización de imágenes de actividad cerebral, en qué consiste la percepción, o sea, qué regiones del cerebro se estimulan en la percepción de un individuo con el cual tienes una interacción social. Lo que queda patente es que hay regiones especializadas en deducir cuáles son las intenciones del sujeto con el que estás hablando, independientemente de la cara que pongas, o de la actitud, posición corporal que tengas, o de la intensidad con la que estés hablando. Todos esos son componentes no verbales, la pronunciación sí, pero de la postura del cuerpo, la entonación, el aspecto de la cara, o simplemente los movimientos generales, que estimulan o que requieren de la actividad de zonas específicas del cerebro y que en su conjunto se utilizan para percibir al individuo que tienes delante, con el cual estás haciendo una interacción, y qué intenciones tienes. En definitiva, hay regiones, por ejemplo, al parecer especializadas en detectar si lo que me estás contando es verdad o no. Son regiones que son muy sensibles a cuando te están contando una mentira, o que tú juzgas que es una mentira, no sé exacto. De tal forma que la percepción o la interacción no verbal tiene sus especializaciones en el cerebro y son tan complejas como todas estas cosas. Posición corporal, intención en la pronunciación, volumen en el cual hablas, gestos que haces tú como interlocutor mío, que tú no sabes que lo estás haciendo, cómo es el grado de apertura de los ojos, cómo es el grado de apertura de la nariz, de los nostrils. Este acto, por ejemplo, morderse el labio, eso está también documentado funcionalmente en el cerebro de quien lo percibe y utiliza toda esa información para hacer un juicio global. Es decir, que, como digo, hay regiones especializadas, pero hay también un juicio global, que es un sumatorio integral de todas esas pequeñas cosas. Y naturalmente que tiene un componente muy importante, todo aquello que no se dice verbalmente. Simplemente agradecerte de nuevo que hayas venido, nos vais poniendo el listón cada vez más alto para buscar otras ponencias. Muchísimas gracias, Alberto.